La Sagrada Escritura para todos, en el nombre de nuestro Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, los manuscritos del Espíritu Santo. Hebreos 9:1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así expuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entra el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Espíritu Santo, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Libro de Hebreos. Vemos nosotros que Dios, el Padre, ¿sí?, hizo dos pactos con la humanidad en cuanto a la ley y los mandamientos y ordenanzas. El primer pacto lo dio a través del profeta Moisés y el sumo sacerdote Aarón, hermano Moisés. Sabemos que Moisés subió al monte Sinaí, haciendo un resumen, y bajó con las dos tablas de la ley. Hubo 40 días de ayuno, allá viendo la gloria, solo la gloria, no el rostro, la gloria, el resplandor de Dios el Padre. Y vemos que cuando bajó Moisés se encontró que el pueblo, prácticamente presionando a Aarón, habían hecho un becerro, habían fundido con las joyas que tenían un becerro de oro y comenzaron a idolatrarlo. Y Moisés quebró esas, al ver eso, pues bajó el Sinaí, quebró las tablas de la ley con rabia. Entonces, haciendo un resumen, otra vez estuvo donde el Padre, y posterior pues ya le da otras tablas de la ley, y posterior le da leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, los cuales para el pueblo de Israel,
para comenzar ese gobierno teocrático dependiendo de Dios. Entonces, en este primer pacto, ¿sí?, vemos que los sacrificios que hacían era que había un lugar santo, ¿sí?, en ese lugar santo había una mesa, los panes de la proposición, los candelabros, y ahí entraban los principales sacerdotes. ¿Qué hacían ellos con estos animalitos? ¿Sí?, de cabritos, corderitos, ¿sí?, que los sacrificaban. Ellos presentaban ofrendas diarias, sacrificios diarios y holocaustos diarios, ¿sí? Y vemos que en el lugar santísimo, lugar más allá, al fondo, después del lugar santo, dentro del tabernáculo estaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el incensario de oro, el arca de pacto y una urna de oro. En esa urna, como lo leímos, estaba la vara reverencia de Aarón, las tablas de la ley, ¿sí?, y el maná. Entonces, esa tenía una cubierta de querubines de oro, y ahí entraba solamente el sumo sacerdote, era el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Y entraba ahí con un cordero inmolado que lo sacrificaba derramando la sangre de este cordero por el pueblo y por él mismo. Se lo hacía una vez al año, pero sabemos que esta sangre no borraba el pecado, como dice aquí, habían obtenido redención. Entonces, porque la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, o sea, los inmundos, santifican para la purificación de la carne. O sea, como decir uno, como cubrir ese pecado para que la gloria de Dios se pudiera aparecer al pueblo, pero no era borrado ese pecado. Entonces, por eso fue que nuestro Señor Jesucristo se presentó al mismo libro de Hebreos. Usted lee en Hebreos capítulo 7, versículo, prácticamente desde el capítulo 1 de Hebreos hasta el 10, está hablando de Jesucristo como ese gran sumo sacerdote, amén, y que se presentó, dice Hebreos 5, así tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo al Padre, ¿no?, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y sabemos que no vino Jesucristo de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, un sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón, de la descendencia. Y nuestro Señor Jesucristo, que viene de la tribu de Judá, ¿sí?, como dice Apocalipsis 5, cuando Juan estaba llorando porque no se había encontrado en ningún lugar del universo quien pudiera tomar de la mano del Padre el libro de los sellos. Pero escuchó una voz Juan que decía, he ahí el cordero inmolado de la tribu de Judá, el león, que ha vencido, y eso está hablando de Jesucristo. Pero Jesucristo, sabemos que se presentó como ese cordero inmolado, se llama sumo sacerdote, dando su vida en la cruz del Calvario, donde derramó toda su preciosa sangre roja carmesí, que sí borra totalmente el pecado en nuestra vida, que rompa esas cadenas de pecado y maldad, para que nuestros nombres queden y permanezcan escritos en el libro de la vida eterna, y lo cual Jesucristo nos envía en nuestro Padre eterno, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. Somos bautizados por el Espíritu Santo, para anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, amén. Entonces el Señor Jesucristo se presentó una vez, porque los principales sacerdotes lo hacían cada año. Jesucristo se presentó una vez, una sola vez, como el cordero inmolado del sacerdote, en sacrificio por toda la humanidad, por todos los seres humanos pecadores. Dios se pagó ese precio de sangre del Calvario. Y vemos que aquí lo que leímos en los últimos versículos, pues Moisés, cuando hacían los sacrificios de estos animales, la sangre la usaban para rociar al pueblo, para rociar los elementos de culto, para rociar todo, y sin sangre, pues vemos que casi todo era purificado según la ley con sangre, ¿sí? Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, en el nuevo pacto de la gracia, ¿sí?, para tanto gentiles para con judíos, entonces ya viene un pacto diferente, un pacto que es de gracia, no es por obras como en la ley era por obras y no pudieron cumplir toda la ley. El único que cumplió la ley en su totalidad fue nuestro Señor Jesucristo. O sea que no cumpliera la ley y pecaba en algo, pues no tenía vida eterna. Entonces por eso era que los que murieron en el antiguo pacto, en la ley, si los justos iban al Seol, lugar de los muertos,
a un lugar alto, una montañita alta que se llama el seno de Abraham, y allá estaban, como decía, una especie de paraíso. Los injustos, como Caín, iban en el mismo lugar de los muertos, pero un lugar abajo que el infierno, un lugar de tormento. Entonces, con el Señor Jesucristo, ahí vemos el diluvio de Noé. El libro de Noé, usted lee 1 Pedro 3:19, habla que estaban encarcelados. O sea, que todas esas almas del diluvio de Noé estaban encarcelados. Podemos decir que es un punto intermedio entre el seno de Abraham, la montañita de arriba, con un paraíso, y entre el infierno, la parte más baja. O sea, que estaban encarcelados, no estaban ni en el paraíso, ni estaban ni en el infierno, pero sí estaban en el lugar de los muertos, Hades, Seol, el lugar de los muertos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo pagó ese precio de sangre en la cruz del Calvario, ¿sí?, después de haber derrocado a Satanás, que le quitó el decreto cuando se acusaba, haber derrocado a la muerte, como dice Apocalipsis 1:18, quitándole la muerte, que es un ser celestial, quitándole la llave de la muerte, habiendo derrocado a Jesucristo a todo arcángel caído u hombre fuerte, a toda potestad, con una hueste principal de demonios, espíritus inmundos, junto al pecado y la maldad. Todos tus enemigos quedaron bajo la planta a los pies de Jesucristo, vencieron hasta por la eternidad, hasta el tiempo determinado que nuestro Padre Jesucristo y Espíritu Santo, estos enemigos los lanza al lago de fuego azul, que es un lugar de tormento y de noche por los siglos de los siglos, que ese es el fin del pecado y la maldad. Ese lugar lo dice Apocalipsis 20:10, allá va a ser lanzado el diablo. Apocalipsis, donde ya estaba la bestia falso profeta para el juicio final, Apocalipsis 20:14 y 15, y desafortunadamente, porque del infierno a las almas, dice Apocalipsis 20:15, lo que no tiene nombre escrito en el libro la eterna son lanzados al lago de fuego y azul. Después de que Jesucristo, en esos 3 días que estuvo en el área del Seol, que venció a estos enemigos, fue y le predicó, como dice 1 Pedro 3:10-19, le predicó a las almas encarceladas del diluvio de Noé. Vamos a leerlo, ¿sí? 1 Pedro, se lo voy a leer, dice, desde el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando del libro de Noé, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Y después lee uno el mismo libro de 1 Pedro 4:6, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, esa es la misericordia de Dios. Ya Jesucristo resucitó al tercer día entre los muertos, ¿sí?, y subió al Padre, después de haber estado 40 días con los discípulos. Pero cuando resucitó Jesucristo al tercer día, Él se llevó al paraíso que está en el tercer cielo, debajo del trono de Dios, ¿sí? Lo dice Apocalipsis 6:9. Mira ese lugar maravilloso donde duermen las almas que han partido con Cristo. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar donde está el Padre eterno, y exaltar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y digo que se cansase todo un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, amén, sus hermanos. Son vestiduras blancas, los que en el paraíso están durmiendo. Sabemos que como dice 1 Tesalonicenses 4:17, que ellos, los que están en el paraíso, que están durmiendo, que el versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 6:9, Dios los despierta. Si vienen con Jesucristo, los ángeles y arcángeles llegan a las nubes, y los que hemos de llegar a ese tiempo, después de la gran tribulación, pues seremos transformados de estos cuerpos corruptibles, carnales, a un cuerpo celestial. Nos venimos en la nube para estar en las bodas del Cordero, la Santa Cena con Jesucristo y con todos los santos. Y los seres humanos que quedan aquí, pues van a recibir el juicio de Dios, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, y posterior, pues sabemos que, como dice el libro de Mateo, donde el juicio ante el trono blanco, como dice Apocalipsis 20:14, pero Mateo te habla de a nosotros, las ovejitas, los que estamos a la derecha en este juicio, ¿sí?, nos tiene preparado un reino. Lo dice aquí el libro de Mateo
capítulo 25, damos el versículo, ustedes pueden leerlo del 25:31 al 46. Voy a leer en este juicio, dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de fundación del mundo. Mientras a los de la izquierda, a los del infierno, los pecadores, los malvados, almas, les dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo, por eso esos 3 días que estuvo ahí en el Hades Seol, le predicó a las almas encarceladas del libro de Noé, a las almas del seno de Abraham, y cuando resucitó al tercer día, se llevó para el paraíso a los que creyeron del seno de Abraham y lo querían del libro de Noé, en Jesucristo le llevó para el paraíso. Después Jesucristo tuvo 40 con sus discípulos, ¿sí? Y después subió en ese cuerpo celestial para estar sentado ahí está el Padre, que es nuestro abogado e intercesor Jesucristo ante el Padre. No es ningún ni María, no es ningún otro santo quien intercede, como dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, ante el Padre intercede nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo, hombre, el único, fue que pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario. María no pagó un precio de sangre. María fue una gran mujer, sí, que siendo virgen estaba dada por esposa para José, pero José recibió instrucción del ángel que no la fuera a tocar porque María concibió del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que cuando Jesucristo nació, por su parte íntima María, pues rompió esa virginidad. ¿Sí? Y posterior, porque la orden que recibió José fue esa de que no la fuese a tocar mientras pues el embarazo y que tuviese a Jesús, porque posterior encontramos versículos que nos hablan de los hijos que tuvo José y María, que eran esposos, ¿sí? Y entonces son hijos pues que nos dicen, mira, el libro de Mateo y el libro de Marcos 6, nos habla de los hijos que tuvieron José y María, varones, los describe los nombres y dice, y sus hermanas, dice Marcos 6, dice, capítulo 6, un momentito. No es, dice Marcos 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano, hablando, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si ustedes van a mirar los evangelios, cuando estaba Jesucristo, este evangelio, hermano, era para el primer grado de consanguinidad. De resto, a los seguidores de Jesús se les decía discípulos o apóstoles, sobre todo discípulos, seguidores de Jesús. Ya cuando se comienza a usar la palabra hermano, es a partir del libro de Hechos, posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya Pablo, Pedro, se refiere a la iglesia y a los congregados, a los seguidores de Cristo como hermano. Entonces lo corrobora el libro de Mateo, estos hijos que tuvo María con José posterior al nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos aquí el libro de Mateo capítulo 13, ¿sí? Versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces vemos aquí de que el único que intercede ante el Padre del Señor Jesucristo y María tuvo un papel importante, y nosotros amamos a María, los cristianos. Muchas personas que adoran a María o la tienen como intercesora en algunas religiones, nosotros decimos que nosotros amamos más a María, la tenemos como ejemplo. Nosotros queremos que nuestras hijas y nuestras mujeres y las hermanas en Cristo imiten la santidad de María. Pero hay algunas organizaciones religiosas que dicen que son el grupo de María, el grupo de no sé qué, y da tristeza porque le toca conocer a uno que en esos grupos creen que con vestirse de blanco, una medallita que la Legión de María, y uno se da cuenta que hay brujas, hay hechiceras, hay fornicadas, hay borrachonas, hay fumadoras. Entonces, ¿qué ejemplos son? Hacen mal decir que son del grupo de María. Las que verdaderamente quieren seguir o admirar a María, admirarla,
pues deben indicar su santidad, porque María no era ni borrachona, ni bruja, ni andaba en chisme, ni puerto, ni fornicación. Era una mujer que se mantuvo en santidad, ¿sí? Entonces, ahí este mensaje que Dios nos da en esta noche. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.